Rusia, ¿ok? Pero en este caso, de lo que tenemos que hablar es lo que es la posición de Zelensky y la realidad de estos miembros de la Unión Europea y también de estos otros gobiernos europeos como el de Reino Unido. Ellos salieron corriendo, pocos minutos después del momento viral en la oficina Oval, a darse golpes de pecho sobre la cantidad de apoyo y todo lo que estarían dispuestos a hacer por ayudar a Zelensky, ayudar a Ucrania. Y lo hicieron obviamente para aprovechar la viralidad del momento y para ellos verse como la antítesis de Donald Trump. Mientras que Donald Trump abandona a sus aliados y expone a los héroes a que sean víctimas de los villanos, pues los vengadores de la Unión Europea y el Reino Unido llegan en defensa de este héroe, ¿okay? El problema está que terminó siendo de la boca para afuera, como en efecto les había dicho que era, porque resulta que la voluntad de realmente hacer, por ejemplo, lo que dijo Keir Starmer, de poner botas británicas en territorio ucraniano, o inclusive la voluntad de aumentar a gran escala el gasto hacia Ucrania de parte de países europeos, no es uno que va acorde con la postura de la gran mayoría de la población de estos países. Entonces el precio político que tendría que acarrear un gobierno que pretenda de repente aumentar considerablemente el gasto a Ucrania para tratar de suplir esa demanda que dejó vacía Estados Unidos, va a terminar siendo enorme. El peso y el costo político va a ser enorme y probablemente no vuelvan a ganar la reelección. Probablemente van a tener pues, una población que inclusive pudiese llegar inclusive hasta hacer protestas. ¿Por qué? Pues porque ya se están viendo tiempos de austeridad, ya se están viendo crisis de costo de vida en múltiples países europeos. Entonces sería agregarle insulto ofensa el que un gobierno de cualquiera de estos países, incluyendo en el que yo estoy viviendo acá en el Reino Unido, venga y le diga a su ciudadanía, bueno, miren, tenemos que enviar aún más dinero a Ucrania. Okay, ustedes que no pueden poner la calefacción en su hogar tienen que aguantarse porque todo sea con tal de continuar esta guerra en contra de Rusia. Entonces, Zelensky fue muy esperanzado a la reunión que tuvieron los miembros de la Unión Europea y pues el resultado no fue exactamente el que él esperaba. Después de todo este postureo, todo este discurso, estos golpes de pecho de todos estos gobiernos europeos, el resultado inclusive según reporte político fue uno que corre el riesgo de decepcionar a Ucrania. ¿Por qué? Pues porque de lo que se habló es de aumentar el gasto en defensa en general, pero esto es exactamente lo que lleva Donald Trump pidiendo inclusive desde su primera presidencia. Recuerden, en la actualidad Donald Trump pide 5% de gasto en defensa a los países miembros de la OTAN. Y pues lo que dijeron en la reunión va alineado a lo que son las peticiones de Donald Trump, pero resulta que brilla por su ausencia el paquetazo económico que se estaba esperando Zelensky. Aquí reportan cómo la embajadora diplomática, la jefa diplomática de la Unión Europea había intentado agrupar a los países de la Unión Europea en torno a un esfuerzo para conseguir al menos 20.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania en el 2025, según varios diplomáticos. Sin embargo, a pesar de las extensas conversaciones entre diplomáticos, ese esfuerzo no logró obtener un apoyo unánime. Ten en cuenta una cosa, 20.000 millones de euros podrá sonar como mucho y en efecto lo es para muchos países, para muchas situaciones. Ucrania no es uno de ellos, ¿ok? 20.000 millones se perdería como una gota en el océano, ¿ok? Entonces, continúan hablando sobre el elefante en la habitación y esto es el reemplazo de Estados Unidos por la Unión Europea y si es que, o por Europa en general, y si es que eso realmente se puede hacer. Y escuchen esto que reporta Político. La principal pregunta que se cierne sobre el futuro de Ucrania es si la Unión Europea puede reemplazar o compensar de algún modo el recorte de la ayuda militar y de inteligencia de Estados Unidos. La primera ministra de Estonia, Kristen Michal, planteó el tema durante unas conversaciones a puerta cerrada, según un funcionario de la Unión Europea directamente al tanto de los intercambios, y preguntó, ¿podemos hacerlo solos? Y la respuesta fue un silencio rotundo. La respuesta fue un silencio rotundo, porque la respuesta es obviamente no. Y entonces, ¿qué le queda a Zelensky actualmente? Donald Trump ha dicho el último día que es inclusive más difícil negociar con Ucrania, por Ucrania se refiere a Zelensky, que con Rusia. Fuentes en Moscú han dicho que él estaría dispuesto, que Putin estaría dispuesto a negociar un acuerdo de paz con tal de que se cumplan las condiciones. Las condiciones, se asumen, han sido las mismas desde muy poco después de haber empezado esta invasión, y en realidad fueron las peticiones realizadas antes de la invasión haber siquiera empezado, y eso es obviamente Ucrania no se vuelva parte de la OTAN y el territorio ya capturado va a permanecer en manos de Rusia. Algunas otras cosas obviamente estarán ahí adentro, pero se asume esas son las principales. Ahora, el problema para Zelensky es que él tiene múltiples personalidades, y yo he criticado a Zelensky por esto desde el inicio. Él dice una cosa una hora, otra cosa otra hora y otra cosa en privado. Si ustedes se meten en las redes sociales de Zelensky, tan solo para que vean a lo que me refiero, él en un video estará hablando sobre cómo Ucrania no se echa para atrás, sobre cómo Ucrania no se va a doblegar, sobre cómo Ucrania no va a ceder su territorio, básicamente diciendo que todas las cosas que son parte de los requisitos para una negociación siquiera empezar no van a ocurrir. Y de la misma forma esto lo pueden unir a las declaraciones que le dio a la AP sobre que el conflicto va a durar mucho tiempo más. Entonces se puede entender con ese discurso de Zelensky, que es uno que tan solo en los últimos días se lo ha publicado en varios videos, se puede entender que Zelensky no planea rendirse, que planea continuar esta guerra sin importar cuánto tiempo vaya a tomar. Pero después, el mismo día, él puede publicar en su cuenta de Twitter que esta guerra tiene que terminar cuanto antes, y que es hora de la paz, y que él está dispuesto a negociar, pero que tiene que hacerlo bajo ciertos términos, pero que tiene que ocurrir rápido, cuanto antes, ¿ok? Y de la misma forma, tras bastidores, al mismo tiempo que él está pidiendo más y más a Europa para poder continuar con esta guerra durante 1, 2, 3 años más,
Al parecer le está diciendo a Estados Unidos, a Donald Trump, mira, yo me equivoqué en esa conversación, no debería haberme comportado de esa forma, yo estoy dispuesto a firmar el acuerdo mineral cuanto antes. Entonces, aquí está jugando Zelensky exactamente, porque actualmente está siendo su propio peor enemigo. ¿Acaso Zelensky está jugando a obtener lo más que pueda de Europa y después terminar haciendo el mismo acuerdo mineral que siempre pretendía hacer con Estados Unidos? ¿Acaso eso es lo que pretende Zelensky? El tener ya garantías aseguradas de paquetazos económicos de parte de Europa y después de igual manera ir a Estados Unidos y decirle a Donald Trump, bueno, ahora sí vamos a hacer el acuerdo de exactamente la misma forma que me pediste que lo hiciera cuando vine a la oficina Oval por primera vez, ¿ok? Pudiese ser eso, ¿verdad? Pero de no ser ese el caso, Zelensky se está exponiendo a que lo que dijo Donald Trump unos días atrás termina siendo cierto, y eso es que a Zelensky no le queda mucho tiempo en el poder, porque pudiese llegar a una posición tan débil Zelensky, no Ucrania, Zelensky, que parte de la negociación sería que Zelensky tendría que abandonar el poder. Entonces le pueden terminar poniendo un pretexto de, mira, si tú quieres que esto ocurra, pues tú te tienes que ir, tienes que ceder el cargo a otra persona. Y yo estoy seguro que Zelensky le gustaría mucho más poder quedar él todavía como líder de Ucrania después del acuerdo haberse establecido y poder pues reinventarse como esta figura que no solo logró evitar el avance de las tropas rusas durante 3 años, sino que encima de eso obtuvo un acuerdo que fue favorable para Ucrania. Porque una vez más, este acuerdo se puede vender de una forma que sea favorable para Ucrania. Los que quieren decir lo contrario son los propagandistas de la guerra, que dicen que cualquier acuerdo, cualquier negociación sería una derrota para Ucrania. Sería deshonroso, como dice el pelucón mayamero Jaime Bailey, ¿ok? Esos son los propagandistas de la guerra, los que les dicen que cualquier acuerdo sería una derrota para Ucrania. Eso es falso, totalmente falso. En un escenario como este se pudiese fácilmente reinventar, o mejor dicho, interpretar un acuerdo como una victoria para Ucrania, porque al fin y al cabo se enfrentaron a una de las potencias militares más grandes del mundo durante 3 años y frenaron en gran medida su avance durante más de año y medio. Entonces eso no es cualquier cosa, ¿ok? Sí, claro, lo hicieron con apoyo de Occidente, pero no es cualquier cosa. Pero mientras más tiempo pase, yo lo único que va a ocurrir es que la posición de Ucrania va a terminar siendo cada vez más débil. Entonces, los que quieren que Ucrania esté en la mejor posición posible para no tener que ceder tanto en una negociación, deberían también estar del lado de que esta negociación pueda ocurrir cuanto antes.